sobre la bibliografía, me basé en la guía de direcciones ITSA, que es de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, que esta es una guía basada en la evidencia sobre justamente el manejo y tratamiento de infecciones intraabdominales, tanto en adultos como en niños. Y el tratamiento empírico en sí, y muchos de los esquemas que nombro, es de una puesta al día y recomendaciones de los últimos 10 años que propuso la SADI en 2018. Y bueno, y después hay un estudio del Garraham que lo tomé del el libro del niño y las infecciones. Después hay otra bibliografía, pero estas son las tres, y bueno, hacer una mención importante a Juan Morales, que me estuvo dando una mano con la clase. Bueno, a ver. Entre los objetivos es actualizar las recomendaciones del uso de antibióticos en infecciones intraabdominales dentro de Argentina, porque como les dije, tomé esta última guía que toma la epidemiología y sensibilidad de acá. Conocer la importancia que tiene el control de foco infeccioso dentro de la terapéutica. Establecer cuál es la duración del antibiótico recomendada en las infecciones intraabdominales y ofrecer herramientas sobre cuándo sería el momento oportuno para rotar el tratamiento antibiótico endovenoso a la vía oral. Bueno, primero vamos a hablar de conceptos generales, de qué vamos a hablar en la clase, que es de las infecciones intraabdominales, que son los procesos intra-retroperitoneales, que incluyen desde las infecciones que se limitan al órgano de origen, y que no involucran el peritoneo, como es las apendicitis, la colecistitis, diverticulitis. En los niños lo más frecuente va a ser la apendicitis. Y las complicadas, que es cuando se extiende el peritoneo, desencadenando cuadros de peritonitis difusas o localizadas, o también abscesos intraabdominales. Si bien estas infecciones intraabdominales, que incluye el órgano y el espacio, dentro del abdomen, la pancreatitis aguda infectada, por sus características clínicas, microbiológicas y terapéuticas particulares, bueno, en esta presentación no va a ser abordada. Después también es importante que dentro de las infecciones intraabdominales no voy a abarcar las que serían de pared, como las que son de infección de sitio quirúrgico, celulitis, bueno, esas tampoco serán abordadas acá. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Es importante porque entre el 10 al 15% de los pacientes con infecciones intraabdominales complicadas presentan sepsis o shock séptico con una elevada mortalidad. Esta es la tercera causa de sepsis, la primera es la neumonía y la ITU, la segunda causa de muerte en terapia intensiva. Bueno, Caro, vos decime si hay preguntas porque me achiqué todo. Bueno, la peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Es la inflamación del peritoneo y según su fisiopatología la vamos a clasificar en primarias, secundarias y terciarias. La primaria, esta inflamación va a resultar de la traslocación bacteriana y diseminación hematógena de microorganismos en el peritoneo, sin que haya un defecto o solución de la continuidad del tracto gastrointestinal. En cambio, las secundarias va a haber una contaminación directa del peritoneo a partir de la extensión de un proceso intraabdominal o por perforaciones, ya sean de origen traumático, quirúrgico, isquémico o espontáneo del tracto gastrointestinal, urinario o de algún órgano sólido de la cavidad. Y las terciarias van a ser aquellas que son infecciones difusas que recurren o persisten después de que fracase el tratamiento de una peritonitis. Esas son las terciarias y que van a indicar que hubo un fallo en el control de foco o un fracaso en el tratamiento antimicrobiano o de los mecanismos defensivos del paciente. Bueno, las infecciones intraabdominales, los microorganismos son generalmente, usualmente polimicrobianas. El espectro de los microorganismos va a depender del sitio del daño y de la flora que exista, ya sea porque hubo una administración previa de antibióticos o por comorbilidades del paciente. Bueno, acá las dividí en dos. En realidad no las dividí en los textos. Algunos los dividen por arriba del ángulo de trace y por debajo, bueno, va a estar el ilion y el colon, los microorganismos, van a predominar los bacilos gram negativos y los anaerobios.
Entre estos, en los bacilos gram negativos, Lecherichia coli con bastante frecuencia, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, y también hay pseudomonas. Se han aislado pseudomonas en baja frecuencia, generalmente en las apendicitis. De anaerobios vamos a tener Bacteroides frágiles, Preboleta, y bueno, en cocos gram positivos, el Streptococcus y Enterococos. Y lo que es por arriba del ángulo de Trace, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado proximal, vamos a tener mayormente cocos gram positivos, también tenemos que pensar en cándida, anaerobios, y las enterobacterias van a ser en menor frecuencia. Bueno, acá es necesario sí o sí hablar de los microorganismos para saber qué terapia vamos a usar antibiótica. Hay un estudio, en realidad este estudio, que son 3 estudios randomizados prospectivos de complicaciones intraabdominales, que se hizo en distintos estados de Estados Unidos, donde de muestras de 1.237 pacientes pusieron el porcentaje de los gram negativos aerobios, como dijimos, Lecherichia coli en un 71%, sí hubo aislamiento de Klebsiella 14 y Pseudomonas 14. Entre los anaerobios, un 71% son de la especie de los bacteroides, lo ponen aparte acá el Bacteroides fragilis, y de los gram positivos, con un 38%, las especies de Streptococcus. Este es un estudio en adultos. Y este estudio, que se realizó en el Hospital Garrahan, fue realizado del 2012 al 2013. Hubieron 294 pacientes que tenían peritonitis de origen apendicular. 112 de esos fueron provenientes de la comunidad, eso es importante, no tenían flora de infecciones asociadas a los cuidados de la salud ni nada, y tomaron el cultivo de líquido peritoneal. De estos cultivos, de los 112 cultivos, 92 fueron positivos, y de estos 92 fue flora mixta, como hablábamos, ¿no? Una flora polimicrobiana. Y bueno, se identificaron 121 bacterias gram negativas, 70 aerobias y 51 anaerobias. Entre las aerobias podemos ver acá que Lecherichia coli fue la más frecuente, con un 78,5% de 70 de aerobias, que es muy parecido a este de acá, que es un 71%. Y entre las anaerobias pone que el más frecuente, de 51 a 51, es decir, un 100%, fueron del bacteroides del grupo Fragilis, acá los nombra, y un 41 fue el Fragilis, que acá es parecido también, todas las especies de bacteroides, 71, y el Fragilis con un 35, acá con un 41%. Y en 14%, en 14 pacientes, que no especifica de dónde son provenientes, se aisló 14 de Pseudomonas aeruginosa. También menciona que en otras series pediátricas se publicaron datos similares de qué microorganismos se aislaban. Bueno, otra clasificación es que hay las adquiridas en la comunidad y las asociadas al cuidado de la salud. Entre las adquiridas en la comunidad, su comienzo va a ocurrir fuera del ámbito del cuidado de la salud, implica una ausencia de riesgo de infección asociada a los cuidados de la salud y la resistencia a antimicrobianos. En cambio, las asociadas al cuidado de la salud, el comienzo puede ocurrir fuera del hospital, pero se va a dar en pacientes con factores de riesgo, como que hayan estado con procedimientos invasivos, historia de colonización o infección por microorganismos resistentes, que hayan tenido una cirugía previa, hospitalización, que se hagan hemodiálisis, o que residan en instituciones de cuidados crónicos en los últimos 12 meses. Las infecciones intrahospitalarias van a aparecer, son las que aparecen 48 horas una vez ya ingresó a la internación, y la mayoría se deben a infecciones postoperatorias en estas de las intraabdominales. En estos casos van a predominar gérmenes resistentes y las levaduras. Bueno, al hacer la clase, yo me había hecho estas preguntas, así que son las que vamos a ir respondiendo. Una es: ¿cuándo debe iniciarse la terapia antibiótica? ¿Qué terapia antibiótica es la recomendada? ¿Qué importancia tiene el control de foco? ¿Cuánto debe retrasarse el ingreso a quirófano? ¿Y cuál es la duración antibiótica recomendada? ¿Cuándo hacer el cambio endovenoso a vía oral? Bueno, ¿cuándo iniciar la terapia antibiótica?
Lo que se propone es que la terapia empírica inicial debe iniciarse una vez que el paciente recibe el diagnóstico de una infección intraabdominal o una vez que tal infección se considere probable. Tiene una alta evidencia, así que tenemos que colocarla lo antes posible. Para los pacientes que tengan un shock séptico, como todas las guías de shock séptico, los antibióticos deben administrarse dentro de la hora del diagnóstico, ya que retrasar la terapia antimicrobiana es asociado a un peor resultados en pacientes con shock séptico, incluidos aquellos que tienen una infección intraabdominal. Importante saber que necesitan existir niveles adecuados de antibiótico en suero al momento del procedimiento del control del foco, por lo que debe considerarse también la administración de dosis adicionales, ya sea pre y o intraquirúrgicas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de iniciar con una terapia empírica? Es que tenemos que limitar la progresión de la infección, evitar el riesgo de sepsis y disminuir la probabilidad de aparición de complicaciones y colecciones abdominales secundarias. Y bueno, y evitar complicaciones más graves como una fascitis abdominal, una tromboflebitis supurada. Acá en el algoritmo tenemos un algoritmo de atención inicial que, bueno, cuando venga el paciente con una sospecha de infección intraabdominal, este paciente que va a venir con la clínica, que en general en los abdómenes el signo clínico va a ser el dolor, bueno, el examen y la historia clínica, hacemos todo esto, podemos con el examen físico ya tener un cuadro definido, y si ya tiene la contractura, tendría que iniciar la terapia y ir a la parotomía exploratoria. Acá pone el ejemplo de la peritonitis, directamente doy el antibiótico y ingresa a quirófano. Aquellos pacientes que tengan una sospecha y nos dé una duda diagnóstica y esté hemodinámicamente estable, bueno, puedo una tomografía. Si el paciente digamos, es una sospecha de infección intraabdominal y presenta una inestabilidad hemodinámica, directamente tengo que poner la terapia empírica y tiene que ir a la parotomía exploratoria. Bueno, ¿qué procedimientos son los adecuados para evaluar el diagnóstico inicial en las infecciones intraabdominales? Bueno, como dije, al inicio es muy importante, se ha visto que al momento inicial la clínica, la historia clínica con la exploración física, los laboratorios de rutina, con estos estudios se identificarán la mayoría de los pacientes con sospecha. No vamos a necesitar más. No es necesario, como lo dice ahí, realizar métodos de imágenes diagnósticos en pacientes con signos obvios de peritonitis difusa y en quienes inmediatamente se va a realizar una intervención quirúrgica. Para pacientes seleccionados con un examen físico poco confiable, difícil, con aquellos que tengan un estado mental obnubilado, una lesión medular o espinal, o aquellos inmunosuprimidos por enfermedad o terapia inmunosupresora, el método de elección para precisar el foco es la tomografía computada. Bueno, ¿qué estudios voy a solicitar en las infecciones intraabdominales? Bueno, un hemograma, una urea, una CREA, una creatinina, una glucemia, pruebas funcionales hepáticas, una milasemia, estado ácido base, ionograma y un coagulograma. Esto con la clínica, esto es en las generalidades de las infecciones intraabdominales, pero bueno, si la clínica me dice que es una apendicitis, hay algunas que por ahí no solicitaré. Bueno, la concentración de ácido láctico en sangre ante la sospecha de un shock séptico y los hemocultivos. Los hemocultivos en las infecciones intraabdominales de la comunidad no se recomiendan sacarlos de rutina, excepto en casos de sepsis. Lo mismo con el líquido abdominal durante el acto quirúrgico, no se recomienda en el diagnóstico y en el tratamiento quirúrgico inicial, salvo que estos líquidos peritoneales sean para estudios epidemiológicos. Si se va a hacer el estudio del líquido abdominal, se debe enviar al laboratorio una muestra estéril y otra inoculada en frasco de hemocultivos para aerobios. No es necesario tomar muestra para anaerobios, ya que los esquemas antibióticos recomendados han mostrado que cubren adecuadamente a todos los anaerobios presentes habitualmente en la comunidad. Bueno, otro de
los estudios es la radiografía de abdomen, que nos va a permitir detectar el aire en la cavidad, neumatosis, guasas dilatadas. Ecografía abdominal, que está rápidamente disponible, pero este es operador dependiente, va a presentar una sensibilidad y especificidad aproximada, una sensibilidad del 83 y una especificidad del 93 respectivamente. Y la TAC de abdomen, que requiere del traslado del paciente, pero presenta una sensibilidad y especificidad aproximada del 94. Bueno, ¿qué terapia antibiótica es la recomendada? El tratamiento se va a iniciar, como lo dijimos, de forma empírica ante la sospecha de una infección intraabdominal previo a que haya una confirmación diagnóstica. Para su elección tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Nos tenemos que preguntar si el paciente viene de la comunidad o tiene una infección asociada a los cuidados de la salud porque estuvo internado. Tenemos que ver el riesgo incrementado del paciente de infección de microorganismos resistentes, si él ya tiene aislamientos, y factores predictores de alto riesgo, que van a ser que hayan pasado más de 24 horas para el control de foco, que haya un drenaje o debridamiento inadecuado, comorbilidades en el paciente, que tenga SIDA, neoplasias, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, una diálisis, que presente shock séptico o sepsis, ya lo pone en alto riesgo, que tenga un mayor grado de compromiso peritoneal, no es lo mismo un abdomen en tabla, bueno, esto ya un abdomen en tabla sería un alto riesgo, que tenga una desnutrición, hipolipominemia, tratamiento empírico inadecuado. Bueno, entre las recomendaciones de la terapia es que la terapia debe ser orientada a cubrir bacilos gram negativos y anaerobios, por lo que vimos de los porcentajes, siempre basándose en la epidemiología del lugar. Eso es muy importante. No es necesario cubrir empíricamente a Enterococcus ni a Cándida, pero sí hay que considerarlos en los pacientes con alto riesgo para endocarditis. No se recomienda el uso de betalactámicos de última generación, que es la piperacilina tazobactam, en infecciones leves o moderadas para que podamos preservar su efectividad. Dado que hay una elevada proporción de bacilos gram negativos sensible a los aminoglucósidos, como la gentamicina, hallados en nuestro medio, consideramos que su indicación en el esquema empírico inicial de infecciones no complicadas lo tomemos en cuenta, ya que hay una alta sensibilidad a este mismo. En pacientes de alto riesgo, la toma de cultivos está indicada, especialmente si recibieron antibióticos previos, si hay infecciones complicadas o si existe un alto riesgo de infección para microorganismos resistentes. Ahí sí está indicada la toma de hemocultivos y el cultivo de líquido. Bueno, acá, el tratamiento empírico de las infecciones intraabdominales de la comunidad, esta la dividimos en leve a moderadas y que no tengan factores de riesgo. Es decir, acá no van a entrar aquellos que estén con shock séptico o con sepsis, no entrarían acá, sino que no tiene que tener los factores de riesgo. De elección, se propone un aminoglucósido más el metronidazol, y entre alternativos tenemos la ceftriaxona más metronidazol o ampicilina. Es importante que para la recomendación de ampicilina sulbactam, esta va a estar recomendada si la prevalencia de los microorganismos resistentes en la epidemiología del lugar es menor al 10%. Bueno, acá volvemos a repetir que los hemocultivos no proporcionan información clínica relevante para los pacientes con infecciones intraabdominales comunitarias y por lo tanto no está recomendado de rutina en estos pacientes. Y que también para las infecciones intraabdominales comunitarias no hay ningún valor demostrado en la obtención del TICM de Gram de rutina para el material infectado. Bueno, acá hay un estudio multicéntrico realizado en Argentina, se realizó entre el 2014 y 2015. Este se realizó en 5 provincias, en 16 hospitales, que obtuvieron 131 muestras, donde de estas se vio que el Escherichia coli aisladas de apendicitis agudas en adultos, es un estudio en adultos, más del 34% eran resistentes a ampicilina sulbactam y más del 31% eran resistentes a ciprofloxacina. Con este estudio, la SADI dice que no se recomienda su uso, o sea, no se recomienda más el uso de ampicilina sulbactam y cipro en infecciones graves y o con difícil control de foco. Yo
pregunté en laboratorio de nuestro hospital sobre si hay algún estudio de la sensibilidad de las Escherichia coli, y lo que no me pudieron dar el informe escrito, pero me dijeron que una vez salió este estudio multicéntrico realizado en Argentina, hicieron un estudio más o menos en 2019 de las Escherichia coli aisladas de itus comunitarias que venían a los consultorios, y que el resultado era que estas eran resistentes un 30% de ampicilina subvertán. La verdad que no lo puse porque no me dieron el informe escrito y en realidad eran de itus, no de infecciones intraabdominales. Bueno, en el tratamiento empírico de las infecciones intraabdominales de la comunidad, que estas son infecciones graves o que tienen factores de riesgo, de elección va a ser la piperacilina tazobactam. Y entre alternativos tenemos la ceftazidime o cefepime más metronidazol. Acá lo mismo, si en el lugar hay riesgo de bacterias beta-lactamasas de espectro extendido, en los que estén graves, vamos a indicar el imipenem o meropenem. Bueno, ahora vamos a pasar ya no a las de la comunidad, sino a las infecciones intraabdominales asociadas a los cuidados de la salud. Acá recomiendan y las dividen en las que son posoperatorias, pero que ya están internados más de 48 horas. Vamos, no sé, presenta una desmejoría de ese paciente y vamos a poner piperacilina, tazobactam o carbapenem. Y en aquellas que sean residantes, persistentes o terciarias, de elección va a ser el mero con vancomicina. Bueno, el tratamiento empírico, acá en realidad hacen esta recomendación, pero aclaran que estos patrones van a guiarse según la sensibilidad de cada institución y ajustarse según el resultado de los cultivos. El tratamiento antifúngico se va a indicar cuando se aísle cándida de un sitio estéril. Su incidencia de la cándida lo vamos a pensar sobre todo en perforaciones gastrointestinales por arriba del ángulo de Treitz, y el fluconazol va a ser de primera elección. Los enterococos los vamos a cubrir también cuando se aíslen en cultivos, ya sean hemocultivos o aislamiento de algún sitio de infección, y vamos a considerar si se aíslan, ahí también para cubrir enterococos vamos a considerar si hubo un uso previo de antibióticos que no seleccione al enterobanco R. Y si hay aislamiento de SAM-R, también tenemos que agregar vancomicina. Acá es un resumen de lo que estuvimos hablando. Así que por ahí esto va a aclarar un poco más. Para el tratamiento empírico inicial, en las infecciones intraabdominales, las dividimos en las de la comunidad y las asociadas a los cuidados de la salud. En las de la comunidad, las vamos a dividir en aquellas que son leves a moderadas y que no presentan factores de riesgo, o las que son graves y que tienen factores de riesgo. En estas, de elección, la gentamicina más el metronidazol, y de alternativas, ceftriaxona más metronidazol o ampicilobactam. En las graves o con factores de riesgo, la piperacilina tazobactam, y si en la epidemiología se sabe que hay bacterias lactamasas de espectro extendido, le ponemos carbapenem. Y bueno, y en las asociadas a los cuidados de la salud, que un poco lo hablamos en la diapo anterior, tenemos que también guiarnos mucho de la microbiología del lugar. Bueno, los antibióticos, según los resultados de los cultivos, se recomienda ir ajustando el esquema antibiótico ante los rescates microbiológicos cuando estos estén disponibles. En las infecciones intraabdominales leves a moderadas, adquiridas en la comunidad, no requieren modificaciones en el tratamiento empírico antibiótico si es que tiene una evolución favorable y se controla el foco, aun si haya un rescate o un aislamiento que no sea sensible a ese esquema empírico inicial. Si esta evolucionó favorable, se sigue con el mismo esquema. En los pacientes que presenten alto riesgo, que estén graves, deben recibir una cobertura empírica de amplio espectro y ajustar rápidamente el tratamiento según los cultivos, o sea, escalaríamos si es que recibimos un cultivo, ya que la terapia empírica inadecuada en estos casos va a aumentar el riesgo de las complicaciones. Si el paciente inició un tratamiento con piperacilina tazobactam, pero también presenta una buena evolución clínica y un adecuado control de foco,
y aislamos una enterobacteria productora de beta-lactamasas de espectro extendido que es sensible in vitro, se puede continuar con dicho antibiótico, ya que se han obtenido buenas respuestas en los estudios a pipericilina tazobactam en ese contexto. Bueno, acá es muy importante, ustedes no sé si vieron que todo para ver qué esquema antibiótico se pone, es muy importante la importancia que tiene el control de foco. Acá, como lo dice, el tratamiento de las infecciones intraabdominales debe basarse prioritariamente en el control quirúrgico del foco de la infección. Tiene una evidencia A1, una altísima evidencia, dado que su retraso se asocia a una mayor mortalidad. Cuando sea posible, el drenaje percutáneo de los abscesos o de las colecciones es preferible a la cirugía, un drenaje percutáneo, que bueno, que en nuestro hospital no se realiza. Y en pacientes con peritonitis grave, la laparotomía no se recomienda si hay una ausencia de una hipertensión intraabdominal. Bueno, un procedimiento de control de foco apropiado es aquel que drena los focos afectados, controla la contaminación peritoneal en curso y restaura anatómica y fisiológicamente la función. En la medida de lo posible, se recomienda para casi todos los pacientes con infección intraabdominal, un procedimiento de control de foco. ¿Cuánto debe retrasarse el ingreso a quirófano? Acá dice que los pacientes con evidencia con peritonitis difusa deben someterse de emergencia al procedimiento quirúrgico. Tan pronto como sea posible, incluso si el paciente se encuentra con una inestabilidad hemodinámica. Va a ingresar con las medidas para restaurar esta estabilidad que se continuarán intraquirófano. Para pacientes hemodinámicamente estables, sin una evidencia de una insuficiencia orgánica aguda, se debe tomar un enfoque urgente donde la intervención puede llegar a retrasarse hasta 24 horas si se procede a administrar la terapia antimicrobiana y se realiza un seguimiento clínico cuidadoso. No sé si hay alguna pregunta o algo, o sigo, no sé. Por ahora en el chat no, Pau. Puedes continuar. Bueno, continuamos entonces. No sé si voy muy rápido. Ustedes me frenan nomás. Bueno, ¿cuál es la duración recomendada? Las directrices quieren consolidar la cultura que el mejor tratamiento no es el que más dura, no es la prolongación, sino que es el que más efectivo en menor tiempo posible. Es preciso insistir sobre los efectos secundarios de los antibióticos, en la sensibilización, la diarrea, y a esto hay que añadir que nos pueden enmascarar la persistencia o una recidiva de la infección intraabdominal el seguir prolongando la terapia antibiótica, por un déficit en realidad del control de foco. También esto nos va a hacer que haya aparición de resistencia bacteriana sin tratamiento. La duración de la terapia antibiótica establecida se ha limitado a 4 a 7 días, a menos que sea difícil lograr un adecuado control de foco. Si no, la duración es de 4 a 7 días. ¿Cuáles son las situaciones en las que requerimos prolongar el tratamiento antibiótico? Es cuando el control del foco es subóptimo. Acá hay que evaluar casos individuales, por ejemplo, aquellos que tengan una peliflebitis, que esta es la tromboflebitis de la vena porta, como complicación de una apendicitis, se puede dar que ahí tengamos que prolongar el tratamiento antibiótico, o en pacientes con apendicitis no complicadas, que fueron tratados sin cirugía, que por ahí van a requerir 10 días de antibiótico, y en los drenajes percutáneos hasta que el drenaje sea efectivo de la colección. Acá lo mismo, hay que evaluar cada caso. La terapia empírica inadecuada se asocia a un mal pronóstico en las infecciones graves y esto no cambia con la prolongación del antibiótico. Si los signos de la infección no se resuelven, o sea, no podemos seguir prolongando que siga con la terapia antibiótica, sino que tenemos que investigar si hay una infección persistente o ampliar a que esté cursando una infección asociada a los cuidados de la salud por otros gérmenes, ampliar. Bueno, acá la duración del tratamiento
habla que podemos hacer el tratamiento 24 horas antibiótico ante una perforación gástrica o de intestino delgado que fueron tratadas dentro de las 24 horas, en la incuria de intestino delgado, distal, colon, tratadas dentro de las 12 horas. Esto incluye heridas de arma de fuego, arma blanca y de fuego. Tratamos 24 horas en aquellas apendicitis o colecistitis no complicadas, es decir, aquellas que no tuvieron peritonitis, con un adecuado control de foco. No es necesario en estas prolongar el tratamiento antibiótico en el postoperatorio más de 24 horas. De 4 a 7 días se recomienda una duración del tratamiento antibiótico en pacientes con infecciones intraabdominales complicadas, aún en la presencia de sepsis o shock séptico, que tengan un adecuado control de foco, siempre que se haya hecho el control. Hay ensayos clínicos aleatorizados controlados que no hallaron diferencias en el pronóstico de estos pacientes al comparar tratamientos cortos de 4 días versus cursos más prolongados. Bueno, ¿cuándo pasar de la terapia endovenosa a la vía oral? Vamos a tener estas pautas, que es que los pacientes se encuentren afebriles, con recuentos de leucocitos periféricos normales o descenso respecto a valores previos, que hay un restablecimiento de la función intestinal. Es decir, que ya esté tolerando la vía oral, con dolor controlado, con la capacidad de ambular, ahí puedo rotarlos a la vía oral. Los pacientes que estén convalecientes de complicaciones intraabdominales, la infección puede tratarse también con antibióticos orales. Dicha terapia debe incluirse como parte del tratamiento breve. Los tiempos recomendados en total rara vez tienen que exceder los 4 a 7 días. Es decir, si ya recibió 3 días de endovenoso, yo completo a los 7 o 4 días que quiera hacer con el tratamiento en la vía oral. Acá dejo de las alternativas antibióticas para pasar a vía oral, que sería una cefalosporina segunda o tercera generación en combinación con el metronidazol, o amoxiclavulánico pueden ser opciones si los organismos aislados son susceptibles a estos agentes. Las fluoroquinolonas como la cipro o la levofloxacina pueden usarse para tratar infecciones que aislaron pseudomonas, y siempre debemos agregar, si se usa ciprolevo, metronidazol. Y acá, a tener en cuenta esto, el aumento de la resistencia a Escherichia coli amoxiclavulánico puede limitar el uso continuado de este régimen, que se va a ir viendo. Como conclusiones, es que ante la sospecha de diagnóstico y el diagnóstico e instauración del tratamiento médico quirúrgico, tiene que ser lo más temprano o lo antes posible. Esto es fundamental para evitar la morbimortalidad. No recomendamos el uso rutinario de ampicilina sulbactam por la alta tasa de resistencia a Escherichia coli. En infecciones graves o con factores de riesgo ya no está recomendada utilizar ampicilina. No se recomienda el uso de betalactámicos de última generación en infecciones leves a moderadas para preservar su efectividad de los mismos. Y lo que mencioné anteriormente, que dada la elevada proporción de gram negativo sensible a los aminoglucósidos hallados en nuestro medio, consideramos su indicación en el esquema empírico inicial en infecciones leves a moderadas en pacientes con función renal normal. Hay que tener en cuenta en aquellos que, bueno, que tienen un antecedente de algún fallo renal o algo, de que la agenda es nefrotóxica. En infecciones de la comunidad no se recomienda prolongar la indicación de antibióticos más de 4 o 7 días, excepto situaciones especiales. Bueno, y esto se sugiere seguir realizando más estudios sobre la duración de los tratamientos antibióticos. Ya terminando, el impacto en la reducción de la terapia prolongada, impulsado por la disponibilidad de potentes regímenes por vía oral, puede tener un impacto significativo en la incidencia de los organismos resistentes en la comunidad o en las unidades de cuidados intermedios o crónicos. Sin embargo, la duración de la terapia, como decíamos, va a depender mucho, en gran medida, de lograr un buen control del foco. Acá está la bibliografía. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pau, muchas gracias por la clase. Estuvo clara, completa, y me parece que lo más importante que se ajustó muy bien a los objetivos que te propusiste al principio. Así que en ese sentido, muy bien.
quiero resaltar dos cosas que dijiste que parecen ser, que las dijiste muy bien, y que parecen ser claves, ¿no? en estos casos de infecciones intraabdominales. Una es lo del control de foco, que lo repetiste durante toda la presentación, y parece ser como una de las cosas fundamentales. Y otra es que deben existir niveles adecuados de antibiótico en suero en el momento del procedimiento quirúrgico, que serían como las dos cosas fundamentales. Y otra, por ahí justo no lo dijiste, pero la publicación en la que más que nada se basó la clase es una publicación del 2018 de una puesta al día de infecciones intraabdominales de la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, que hace una puesta al día en los últimos 10 años de toda la bibliografía que estaba publicada con ese tema y con datos locales, o sea que para nosotros es relevante. ¿Sí? Y lo último que digo, porque había por ahí una pregunta de Mati, cuando hablaste de la tomografía, muchas veces el método de imagen, cuando hablamos de métodos de imágenes, muchas veces el método que es más sensible, por ahí no es el método de elección, ¿no? Y se usa en casos específicos, como dijiste, en pacientes inmunocomprometidos, cuando uno quiere delimitar bien cuál es el proceso intraabdominal. En el caso que vos mencionaste, en un paciente que tiene signos claros de peritonitis generalizada, directamente ningún método de imágenes. Ni siquiera es necesario ningún método de imagen, tal cual. Y si no, siempre la ecografía o una radiografía de abdomen simple de pie, que nos aporta, depende de la causa, nos puede aportar mucha información. Sí, tal cual, ante la duda diagnóstico y mientras el paciente esté estable, podemos optar por apoyarnos en los estudios. Y la verdad que como acá abarqué todas las infecciones intraabdominales, porque si no ir específica uno por uno y mucho en la terapia de los antibióticos, mucho no cambia. No me quise meter mucho en cuál es el sí o sí el recomendado, porque si es una apendicitis, bueno, se valorará cuál es el método de imágenes adecuado para la apendicitis. En general, obviamente, como la tomografía es como el mejor método por la sensibilidad y especificidad que tenía más aumentada que el resto, que no es operador dependiente, bueno, eso como generalidad. Pero bueno, no sé cuál era la pregunta, la verdad que no la vi. Perfecto. Sé que está Agustín Yayev, el instructor, ahí en la sala, así que por ahí nos puede ayudar. Mati, ¿querés hacer tu pregunta? Dale. Nada, primero, muy buena la clase, muy clara. Así que gracias, Pau. Y después te quería preguntar, que es una duda que nos surge, creo que a la gran mayoría, dentro de las infecciones leves moderadas que vos hablaste, hablaste de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos que tenemos nosotros disponibles en nuestro hospital intravenoso es la Genta y la AMIC. Te quería preguntar si leíste algo sobre la nefrotoxicidad y el intervalo de dosis sobre la gentamicina, porque hay veces que se recomienda cada 12 horas, a veces cada 24 horas, pues se puede administrar de ambas maneras. Sí, este es dosis dependiente y en lo que pude leer sí la recomiendan cada 24 horas. Pero sí, o sea, está como nosotros la tenemos cada 12 y en uno de los estudios la ponían cada 24 horas. Y también hacían esta relevancia que yo ponía al ser nefrotoxicidad, bueno, como tener en cuenta esto que dije, ¿no? Si es un paciente que tiene una función renal normal. Sí. Perfecto, Pau. Yo por ahí, Mati, te puedo contestar algo más general y bien oportuno con respecto al módulo que estamos viendo ahora, que es de nefro. Saber y recordar muy bien de la nefrotoxicidad y ajustar siempre las dosis de acuerdo al filtrado en los pacientes en los que eso sea necesario, ¿sí? Todas las medidas que sean preventivas, siempre tenerlas en cuenta. No, sí, eso, ni hablar, y mantener la hidratación. Igual hago como un dice, comentario, esto de la agenda, que en estudios por ahí del 2008, también leí, por ejemplo, que en niños, que se hablaba de cómo hacer el dosaje de la gentamicina, que después en los nuevos no habla como de tener en cuenta la función renal, pero no de dosificar cómo está la genta, digamos,
Eso ya no lo nombran. Pero Bárbaro, sí. bárbaro, buenísimo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Juan. No, ya está desde hace varios años estipulado que la gentamicina en pediatría, sobre todo, lo ideal es usarla cada 24 horas, ¿sí? Eso disminuye el riesgo de toxicidad y de acuerdo a los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de la misma es mejor usarla cada 24 horas, ¿sí? Nosotros cuando en una época la usábamos hasta cada 8 horas la gentamicina. Se demostró que la dosis diaria es exactamente lo mismo. Y el dosaje de lo que vos decís prácticamente en pediatría no se usa porque si la pudiésemos hacer, la dificultad para la toma de muestra, el procesamiento y la interpretación cuando tenés el resultado ya no tiene, no tiene ninguna aplicabilidad en el uso. Bien, gracias, Juan. Bárbaro, ¿Cómo gracias, andan? Juan. Juan, disculpas, no sabía que Gracias. estabas conectado, te estábamos esperando, pero bueno, pensamos que estabas medio demorado. No Como no estás por importa, no, por nombre, favor. Sí, Por muchas favor. gracias por los aportes. Ahí al comienzo te nombré. Muchas gracias, Juan. te aprovechamos No, por entonces, Juan. Lo que a mí me resultó por ahí más novedoso de la clase de Pau es eso de la indicación del momento oportuno de cambiar, de rotar el tratamiento desde la vía endovenosa a la vía oral. ¿Es algo que se hace realmente en el hospital, digamos, en esos términos? Mira, particularmente nosotros no tenemos esa dificultad porque generalmente la mayoría de las patologías que vemos son patologías que andan muy bien con el tratamiento original y lo que hacemos es, una vez que, de acuerdo a la patología, o suspender el antibiótico en el posoperatorio inmediato o hasta que el paciente empieza a tener buen tránsito y todo, y ahí suspendemos la medicación y no habría inconvenientes. Lo que sí, en adultos por ahí, cada vez se está estudiando más hacer tratamientos acortados, pero nosotros es muy raro. Y lo que sí nos puede pasar a veces es cuando hay alguna complicación, por ejemplo, una infección de órgano-espacio, donde el paciente sigue febril, persistentemente febril, que hacemos imágenes, por ejemplo, solicitamos una tomografía y encontramos una colección, y le presentamos a cirugía y le decimos que el problema está en que la colección no está drenada, siempre nos topamos con la resistencia de que los cirujanos no quieren operarla, ni siquiera utilizar técnicas como dijo Ana, como es el drenaje percutáneo, y dicen, no la tocamos, y bueno, sigan con el antibiótico, cuando muchas veces lo ideal es lo primero que dijiste vos, que es la resolución del foco. Foco drenado, foco curado. Pero bueno, en la práctica eso a veces no se cumple, ¿no? Uh-huh. Pero es muy raro tener un paciente operado y que después del tratamiento endovenoso lo pasemos a la vía oral. Sí hay. Y bueno, por ejemplo, a veces cuando quedan con colecciones residuales pequeñas y el paciente está en condiciones, por ahí se puede seguir con un antibiótico por boca y hacer el seguimiento hasta que la colección disminuya de tamaño o desaparezca, ¿no? Bien. Eso era lo que me preguntabas vos. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Bueno. es raro, porque fíjate que la mayoría, nosotros lo que tenemos es Directamente la lo suspendemos, sí. La apendicitis. Es muy raro que tengamos otra patología, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Bien. ¿Cómo andan? Agustín habla. Si quieren, digo 2 o 3 cositas que me llamaron la atención
La primera primero que me pareció muy ordenada y muy clara la charla, así que felicitaciones. Creo que venimos de un par de charlas, por lo menos las últimas que yo vi de recientes de tercero, que fueron muy claras y me parece que hace falta resaltarlo. Y esto de haber hecho preguntas y contestarlas, también creo que fue un acierto. Algunas cosas que a veces uno pasa el tiempo y es bueno recordarlas, pero me parece importante esto que dijiste de que en las apendicitis no haría falta en pacientes estables y con infecciones leves a moderadas el no tener la necesidad de sacarle hemocultivos. Yo cuando lo dijiste me hizo un poco de ruido y después es verdad que empecé a recordar cuando uno estaba en distintos lugares u hospitales, y creo que es un dato que tenemos que tener presente, sobre todo porque hay muchos residentes de primer año y tenemos la costumbre de antes de indicar un antibiótico endovenoso sacar hemocultivos, y creo que hay ciertas excepciones y esa sería una. Después pensaba también cuando hablaste de abscesos intraabdominales, que es verdad que se habló de un esquema general en base a si las infecciones vienen de la comunidad o si son asociadas al cuidado de la salud, y las dividiste en leves, moderadas y graves, y en base a eso los antibióticos, pero sí una disquisición. Me ha tocado ver en distintas oportunidades abscesos intraabdominales, principalmente abscesos en hígado o alguna vez en vaso también, en donde esos pacientes tenían claras heridas en piel y con signos de flebosis, y habían sido abscesos en realidad a punto de partida de piel, y los estreptococos, digamos, eran en realidad los responsables. Entonces, cuando uno se encuentra frente a pacientes con abscesos, más allá de la cobertura contra gram negativos que vos citaste, uno tendría que valorar si hay infecciones en piel como punto de partida, obviamente la cobertura contra gram positivos. Después, también por un momento se habló del inmunocomprometido, algo se nombró. Sí. Un dato que a uno le ha servido en el transcurso del tiempo y tiene que ver con las imágenes, es saber que en inmunocomprometidos la etiología puede ser multifactorial y mismo puede ser bacteriana o puede ser micótica, pero a veces hay algunos datos en la imagen que sirven, y cuando son infecciones bacterianas tiende a haber una lesión muy importante principal y después hay alguna que otra lesión satélite. Pero eso van a ver en inmunocomprometidos cuando ven imágenes tal vez en hígado o en vaso, que eso suele ser una disquisición que orienta un poco la etiología. Si es una lesión principal más grande y con lesiones satélites, habla más de que la probabilidad va a que sea algo bacteriano, y cuando uno ve pequeñas lesiones de 1 centímetro, 1,5 centímetros, sin una que predomine, a veces nos enfocamos más en infecciones fúngicas. Después me llamó también la atención esto que decían de los antibióticos en sangre, y es real, obviamente, más que Juan, ninguno de nosotros sabe en eso, pero sí tal vez contar una pequeña experiencia cuando uno ha rotado afuera. Yo estuve en España y era muy llamativo que casi todos los pacientes que tienen antibióticos, todo lo que podían medir lo medían. Y lo llamativo era que medían todo lo que podían, y además era mismo farmacia quien se ocupaba de ajustar las dosis. Ni siquiera es que nosotros pedíamos los dosajes. Iba a cabo, lo llevaba adelante farmacia, y a nosotros nos llegaba 2 o 3 horas después a la mañana que el dosaje había sido tal y por lo tanto había que ajustar tal y cual dosis. Y eso lo veíamos en general en muchas infecciones, obviamente en las infecciones graves y en los pacientes inmunocomprometidos tenía más peso, pero para que sepan que hay lugares que si pueden dosan todo. Obviamente nuestra realidad era distinta. Y lo último que comparto con Juan, y es una dificultad que a veces se tiene, en todos los hospitales se escala cada vez más en intentar, cuando hay una colección o un absceso, sobre todo colecciones y como complicación a otros procesos iniciales, el drenaje percutáneo. Creo que eso es algo en el hospital que se tiene pendiente y que ojalá el día de mañana se pueda concretar, pero el drenaje percutáneo es algo que está en boga desde hace años para la resolución de estas infecciones y que nos cuesta un poco. Una cosa más, y después te hago una pregunta, Pau, que me acordaba recién. También nombraste peritonitis,
Y otro dato que me venía a la cabeza, porque también nombraron el módulo de nefro, las peritonitis primarias, en donde los gérmenes implicados a veces tienen que ver con los gérmenes capsulados y el neumococo a la cabeza, y tiene que ver con la pérdida a nivel renal de distintos anticuerpos y también de parte del complemento, sí, que por esa pérdida los predispone justamente a este tipo de infecciones a la cabeza por neumococo, y en donde la ceftriaxona es uno de los antibióticos que uno tiende a usar, pero me puedes corregir si es que algo cambió de eso. Y una pregunta te hago. Sí. Eso por ahí yo no aclaré, que en este tratamiento empírico inicial, por ahí, si bien hice la clasificación de la peritonitis, justo la peritonitis primaria, tiene como otra fisiopatología, otro digamos, mundo. Y no iba tanto este esquema, pero sí, sería la ceftriaxona en las primarias. Perfecto. Y te hago una pregunta que me generaba duda cuando lo presentaste, a ver si es que lo leíste, porque sí, clasificaste todas las infecciones y después clasificás a su vez las que son de la comunidad, si no me equivoco, en leves, moderadas, en realidad cualquiera, leves, moderadas o graves. Esa clasificación en leves, moderadas y graves, ¿en base a, está estipulado si es respecto a la clínica? Y si es respecto a la clínica, a la Okay. clínica, y viste que yo como que hice como una descripción bien de los factores de riesgo, sí, como que, digamos, ahí no lo puse, pero podríamos decir que en leve moderada, en otros lugares ponerle leve moderada, sin sepsis, sin shock, y bueno, y aparte hay que tener en cuenta todo lo otro que nombré, pero así como a grandes rasgos, que estas no van a estar ni con sepsis, ni con shock, ni taquicárdicos, sino que, bueno, es un compromiso leve, digamos, como clínicamente no comprometidos. Ok, espera, ¿y podés Pero no poner te esa? podría ahondar mucho más, Claro. digamos, como no, exactamente creo que tiene que ver con la clínica. Y poné esa diapo, Pau, así la vemos, porque Acá un la punto puse, que me... ¿o cuál? No. La que tenía había De una con los factores de factores de riesgo. riesgo, acá te digo. Sí, Acá. tal cual. Porque Insuficiencia lo que renal yo decía, crónica. para ver si había algo más específico en lo que vos leíste, es No, la que verdad que esto... bien no las especificaba, digamos que Ok, era más que por la clínica. Haría falta alguna perfecto. especie de score que nos permita Claro, a esto. objetivizar Claro, sí. el compromiso hemodinámico para determinar si son leve, moderada o grave. Eso creo que lo que estás diciendo, Agus, es eso, ¿no? Sí, digo una cosita muy chiquita. En realidad, si hubiera compromiso hemodinámico, seguramente ya lo ubica en el contexto que es una infección grave. Pero sí, iba un poco a eso que vos decís, Mati, seguramente no lo hay, o si lo hay estará por ahí escondido en algún lado, pero el decir leve, moderado y grave, salvo situaciones específicas como el compromiso hemodinámico, puede hacer en realidad a la subjetividad del evaluador. Por eso quería saber si había algo más puntilloso respecto a eso, pero seguramente que no. Me pareció súper claro, súper claro, Pau. Y me gustaría también que todos los residentes, ¿no? Pero que los de primero, que yo cuando estaba en primero no entendía nada de todo esto, que si tuvieran dudas pudiesen decirlas. Sí, como las tratamos de decir. Agus, Agus, yo quería darte la derecha en lo que dijiste respecto al monitoreo de drogas. Sería fantástico, ¿no? Vos estás hablando de una realidad que pudiste conocer, que es en España. Nosotros acá sabés que estamos intentando ver la posibilidad de que tengamos el monitoreo de drogas, sobre todo de antifúngicos y algunos antimicrobianos, ¿no? Ahora hay un intento de hacer monitoreo de dosajes de gentamicina y de aminoglucósidos, sobre todo de gentamicina. Todavía no está puesto a punto el método, pero bueno, lo que vemos es
siempre la dificultad más grande que tenemos es que la posibilidad, la realización del estudio de manera coherente y de manera óptima, que la muestra se tome en el momento adecuado, que se envíe al laboratorio, que se haga el dosaje en el momento adecuado, lo que hablamos hoy, ¿no? Fíjate que tenemos dificultades a veces para poder interpretar una vancocinemia. Bueno, los problemas que vos sabés muy bien que tenemos con el voriconazol, bueno, tal vez a futuro, y uno dice lo ideal y siendo muy optimista es que dentro de un tiempo podamos tener la posibilidad de dosar muchas drogas, porque lo ideal sería lo que vos decís, que incluso haya un servicio como es la farmacia que directamente en base a estos valores adapte y optimice las dosis de los antibióticos de acuerdo a los valores en sangre, ¿no? Sí, tal cual, Juan. Gracias por aclararlo, pero sí, está bueno a veces contar lo que uno ha vivido en otros lugares y que seguramente el día de mañana ustedes lo van a vivir y lo puedan comentar con nosotros porque es la forma de aprender. Me parece súper importante, que es lo que vi en la charla de la semana pasada de Sofi y en la tuya, Pau, y seguramente otras que yo me perdí, pero esto de ir a distintos, digamos, jefes de servicio u otros colegas que están inmersos en el tema y traer un poco de eso acá, y sin olvidar en realidad que nuestra formación va destinada a lo que es ser clínicos pediatras. Creo que el mantener eso como una premisa de que tenemos que ser la cabecera del paciente para todos los que están ahí, tal vez algunos están empezando, es fundamental. Así que esto en la charla también se ve, el organizar y que haya distintos interconsultores que aportan lo suyo. Así que buenísimo. Gracias. Por último, quería agregar otra cosita más, Agus. Viste que a mí siempre me gusta agregar las cosas de color, de algo de histórico del hospital, ¿no? Uh-huh. Fíjense cómo esto es tan dinámico, y lo bueno que tenemos es que actualmente tenemos la posibilidad de acceder a estudios más completos y cada vez más adecuados. Cuando yo empecé hace muchos años la residencia, ustedes prácticamente creo que ninguno había nacido por ahí, o sí habían nacido, estaban en la cuna. Las apendicitis se trataban con el esquema, se llamaba triple esquema, que era penicilina, gentamicina, metronidazol. Uh-huh. Y de acuerdo a si era flemonosa, que se trataba con penigentametro, las gangrenosas se trataban con ampigentametro, y las que tenían peritonitis le agregaban clorangentametro o clorangenta directamente, porque el cloranfenicol, que es un antibiótico bastante noble, pero bueno, lamentablemente muy mala fama y ha desaparecido su uso, tiene efecto antianaerobio, ¿no? Y después de un tiempo, con esos esquemas, las apendicitis andaban muy bien. Y después hubo un tiempo en que se quiso suspender ese esquema y reemplazarlo por ampicilina survactam. De hecho, hubo mucho tiempo que en el hospital para todas las apendicitis usó ampicilina survactam, porque uno tiene el concepto de que la penicilina, la genta, el metronidazol son antibióticos viejos, y porque son viejos no sirven. Eso también ténganlo en cuenta, porque si le vas a poner peni, no, eso ténganlo en cuenta, que estos antibióticos son muy nobles y todavía nos sirven muchísimo. Y bueno, fíjense qué fue lo que pasó cuando se quiso incorporar el esquema de ampicilina survactam, y después con la emergencia de Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido, que tuvimos que volver todo para atrás, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Juan y No. Agustín, por aportarnos siempre y por las preguntas, y porque nos abren más la mirada.
Bueno, eso mismo que dijo Pau, la verdad que nos gusta mucho que participen, todas sus opiniones, anécdotas y comentarios siempre nos suman un montón, así que un gusto de tenerlos en el auditorio. Y creo que por ahora, Pau, ya estamos entonces, te liberamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. No sé cómo es el tema porque estoy con el teléfono. Gracias a vos por la participación y a todos los residentes, muchas gracias por todo y felicitaciones a Ana Juan. Paula. Gracias. Gracias, Juancito. Un abrazo. Muy bien, muchas Abrazo. gracias. Adiós.